Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. La prisión de la imaginación. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, vivía un joven llamado Tomás. Tomás era conocido por su inteligencia y su imaginación desbordante. Desde pequeño, se sumergía en libros y creaba mundos enteros en su mente. Sin embargo, su don para la imaginación también tenía un lado oscuro. Tomás era propenso a la ansiedad y al miedo, imaginando peligros y desastres que nunca llegaban a ocurrir. La semilla del miedo. Un día, Tomás escuchó un rumor en la plaza del pueblo. Algunos vecinos hablaban sobre una bestia que había sido vista en el bosque cercano. Según los relatos, la criatura era gigantesca, con colmillos afilados y ojos que brillaban en la oscuridad. Aunque no había evidencia concreta de su existencia, las historias comenzaron a crecer y a sembrar miedo en el corazón de Tomás. Tomás, con su imaginación desbordante, empezó a visualizar a la bestia en todos los rincones del bosque. Cada vez que salía a dar un paseo o a recoger leña, sentía que la criatura lo acechaba, lista para atacarlo en cualquier momento. Sus noches se llenaron de pesadillas y sus días de una ansiedad paralizante. El encuentro con el sabio. El abuelo de Tomás, un hombre sabio y experimentado llamado don Ernesto, notó el cambio en su nieto. Una tarde, decidió hablar con él. Tomás, he notado que últimamente estás muy inquieto y asustado. ¿Qué te preocupa? Tomás, después de dudar un momento, decidió compartir sus miedos con su abuelo. Abuelo, he escuchado sobre la bestia en el bosque. No puedo dejar de pensar en ella. Cada vez que salgo, siento que me está observando, lista para atacarme. Don Ernesto, con una sonrisa comprensiva, colocó una mano sobre el hombro de su nieto. Tomás, a menudo sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Permíteme contarte una historia que me contó mi padre cuando tenía tu edad. La historia del rey temeroso. Hace mucho tiempo, en un reino lejano, gobernaba un rey llamado Adrián. A pesar de su riqueza y poder, el rey vivía atormentado por el miedo a ser derrocado. Constantemente imaginaba conspiraciones y traiciones a su alrededor. Cada noche, sus sueños estaban llenos de imágenes de enemigos que se levantaban contra él. El rey Adrián, para protegerse de estos peligros imaginarios, comenzó a construir murallas más altas y a incrementar la vigilancia en su castillo. Sin embargo, cuanto más se protegía, más crecían sus temores. Su paranoia lo aisló de su familia, sus amigos y sus consejeros, hasta que finalmente vivía solo en su imponente castillo. Un día, un viajero sabio llegó al reino y pidió audiencia con el rey. Adrián, desesperado por encontrar paz, aceptó verlo. El sabio, llamado Baltasar, escuchó atentamente los temores del rey y luego le dijo: Majestad, la mayoría de tus miedos existen solo en tu mente. Has creado una prisión para ti mismo basada en ilusiones y suposiciones. Te desafío a enfrentar estos miedos y ver la realidad por ti mismo. Intrigado y desesperado, el rey decidió seguir el consejo del sabio. Gradualmente comenzó a bajar las murallas, a reducir la vigilancia y a abrir su corazón a sus seres queridos. Con el tiempo, se dio cuenta de que muchos de los peligros que había temido no existían en la realidad. Al enfrentar sus miedos, encontró la paz que tanto había anhelado. El viaje al bosque. Tomás escuchó atentamente la historia de su abuelo, pero sus miedos persistían. Don Ernesto, comprendiendo esto, decidió tomar una acción más directa. Mañana por la mañana, iremos al bosque juntos, le dijo a Tomás. Es hora de que enfrentes tus miedos y veas la realidad por ti mismo. A la mañana siguiente, Tomás y su abuelo se adentraron en el bosque. Tomás caminaba con cautela, mirando a su alrededor con ojos llenos de temor. Don Ernesto,
con paciencia, le mostró las maravillas del bosque, los árboles majestuosos, los riachuelos cristalinos y la vida silvestre que los rodeaba. Después de un rato, se encontraron con un grupo de aldeanos que estaban recogiendo leña y cantando alegremente. Tomás se sorprendió al ver que nadie parecía preocupado por la bestia. Los aldeanos le aseguraron que no había visto ninguna criatura extraña en el bosque. Don Ernesto sonrió y miró a su nieto. Tomás, ¿ves cómo tu miedo ha sido solo una creación de tu imaginación? El bosque es seguro y hermoso, y no hay ninguna bestia acechando en la oscuridad. La transformación de Tomás. A medida que pasaban los días, Tomás comenzó a darse cuenta de la verdad en las palabras de su abuelo. Poco a poco, su ansiedad disminuyó y comenzó a disfrutar de sus paseos por el bosque nuevamente. Sus noches se volvieron más tranquilas y sus días más alegres. Tomás también aprendió a aplicar esta lección en otros aspectos de su vida. Siempre que se sentía abrumado por el miedo o la preocupación, recordaba las palabras de su abuelo y se esforzaba por enfrentar la realidad en lugar de dejarse llevar por su imaginación. Moraleja. La historia de Tomás nos enseña una lección valiosa: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Nuestros miedos y preocupaciones a menudo se agrandan en nuestras mentes, creando una prisión de ansiedad y estrés que nos impide disfrutar de la vida. Al enfrentar estos miedos y ver la realidad por lo que es, podemos encontrar la paz y la libertad que tanto buscamos. La imaginación es una herramienta poderosa que puede enriquecer nuestras vidas, pero también puede ser una fuente de sufrimiento si no aprendemos a controlarla. Al recordar que muchos de nuestros miedos son solo ilusiones, podemos vivir con más valentía y disfrutar plenamente de las maravillas que nos rodean. Tomás creció y se convirtió en un hombre sabio y valiente. Se convirtió en un maestro en el pueblo, enseñando a los niños no solo a leer y escribir, sino también a enfrentar sus miedos y a comprender la diferencia entre la imaginación y la realidad. Compartía con ellos la historia del rey Adrián y su propia experiencia en el bosque, asegurándose de que las futuras generaciones aprendieran a vivir sin el peso de miedos imaginarios. La lección de Tomás resonó en el corazón de muchos, y el pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques se convirtió en un lugar donde la gente vivía con valentía y alegría, enfrentando los desafíos de la vida con una actitud positiva y una mente libre de miedos infundados. Así, la sabiduría de Séneca y la experiencia de Tomás perduraron, recordando a todos que la realidad, aunque a veces desafiante, nunca es tan aterradora como los monstruos que creamos en nuestras mentes. Si te gusta este tipo de contenido, por favor dale like y suscribe.